Josefa Ramos, este tribunal te ha encontrado culpable de los delitos que se te imputan. Se te sentencia a oír misa mayor en la iglesia del Convento Real de Santo Domingo, en forma de penitente, con una vela de cera encendida en las manos, coroza con insignias de bruja hechicera y con una soga al cuello en donde se pueda leer claramente tu sentencia. Al día siguiente serás sacada, sobre una bestia, desnuda de la cintura para arriba, con la soga y la coroza, y llevada por las calles acostumbradas de la ciudad con pregoneros que publicarán tus delitos. Además, se te darán 200 azotes. La pena mayor será tu destierro de Querétaro y de la Villa de Madrid, corte de su majestad, a 20 leguas en contorno por espacio de 10 años. Los primeros 5 los pasarás en el Hospital del Amor de Dios, de la ciudad, y servirás a los pobres enfermos sin salir de él. Los siguientes 5 se te señalarán posteriormente de acuerdo con el arbitrio de la justicia. Por bruja me tomas, y como bruja te responderé. Yo te maldigo, Juan Caballero. Pronto morirás, pero no irás al cielo como piensas, sino al infierno, que es a donde perteneces. Ahí te veré, y me encargaré de torturarte personalmente. No te llenarás de gloria como pretendes, y tus santas jamás llegarán al altar. En cambio, tu nombre y el mío estarán ligados para siempre, y se conocerá la verdad. Saquen a esta mujer de aquí, quiten a esta bruja de mi vista. Camina. Misterios y enigmas, anécdotas desconocidas, crímenes espantosos o simplemente curiosidades históricas de las que casi nunca se habla. Extraña historia. Hola, ¿cómo están? Pasen, por favor, los estaba esperando. Mi nombre es Madel y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a La Extraña Historia. Antes de que se me olvide, por favor, les recuerdo que no olviden suscribirse a mi canal, regalarme su like y dejarme sus comentarios de lo que ustedes quieran. Quizás quieran que les cuente alguna historia o están interesados en que investigue sobre algún tema en particular, y yo con mucho gusto lo haré. Y ahora sí, sin más preámbulo, vayamos a la historia de las endemoniadas. La vez pasada asistimos al exorcismo de las niñas en casa de los Alonso y ahí nos quedamos. Después de que Fray Mateo terminara con el ritual de exorcismo, aquellas niñas que dejamos en casa de los Alonso se quedaron tranquilas y de hecho hasta pidieron agua y algo de comer, como si ahí no hubiera pasado nada de nada. En cambio, yo me quedé temblando de miedo, pero también bastante confundida. Mi confusión no se debía únicamente al espectáculo de terror en tercera dimensión que había presenciado, sino a las palabras que Fray Mateo dijo después. Según él, esa clase de posesión era obra de una bruja europea en toda regla. Por otro lado, Francisca de los Ángeles mencionó que la tal Josefa Ramos era una coyota. Entonces, ¿cuál de ellos tenía razón? ¿La chuparratones era europea o coyota?
Pero permítanme explicarles qué es eso de coyota. Resulta que durante el virreinato, los gachupines inventaron una absurda nomenclatura que servía según esto para diferenciar la etnicidad de las personas. Entonces, ahí tienen ustedes que había peninsulares, que eran los gachupines nacidos en España, los criollos, que eran los gachupines nacidos en México, los mestizos, que eran una mezcla entre españoles e indígenas, y de ahí para el real, una serie de etiquetas ridículas que iban desde mulatos, lobos, coyotes, saltapatrás y quién sabe qué tanta cosa, que para mi personal modo de ver, nomás servían para discriminar de manera legal. En este caso, la bruja de la que estamos hablando, y según lo que dijo Francisca, era una coyota, lo que significaba que su padre debía ser mestizo y su madre indígena. Entonces, ¿cómo podía ser una bruja europea? Fray Mateo me miró y movió la cabeza en gesto de desaprobación. ¿De dónde había salido yo que no entendía nada sobre estas cosas? Resopló y, armándose de paciencia, me explicó que en México existían las brujas nahuali y que de hecho la madre de Josefa era una de ellas. Me dijo también que aunque las nahuali eran brujas horrendas y muy pero que muy malas, no invocaban al diablo, sino a la naturaleza, y que de hecho estas mujeres podían transformarse en animales si así lo querían. El Santo Oficio las conocía perfectamente y las castigaba con bastante dureza, pero nunca con el mismo rigor que hacían con sus homólogas europeas. Estas últimas, las brujas del viejo continente, al parecer eran aún más perversas si cabe, y siempre se relacionaban con el chamuco. Hacían pactos con él, bailaban en aquelarres y comían niños como postre. Así que, concluyó Fray Mateo, después de haber visto cómo se comportaban las niñas que estaban en casa de los Alonso, quedaba clarísimo que la tal Josefa, aunque fuera una simple coyota, no era una nahuali como las otras de su estirpe, sino una bruja, de las auténticas endemoniadas. Después de la explicación que me ha dado este fraile, a mí me ha entrado más curiosidad que miedo. ¿Quién es esta mujer que está poniendo a parir chayotes a los queretanos del siglo XVII? ¿Y de dónde fue que aprendió las artes mágicas europeas? ¿Qué les parece si vamos a conocerla? Seguramente ya la deben estar interrogando las autoridades, así que les invito a que vayamos a verla a la casa del consultor de la Inquisición. Muchas personas piensan que la lúgubre casona ubicada en Próspero Vega pertenecía al Santo Oficio, pero eso es absolutamente falso. Ese célebre edificio pertenecía más bien al obispado. No, la verdadera casa del inquisidor, que en estas fechas es Juan Caballero y Ocio, estaba en un inmueble que en 2023 se conocerá como el Mesón de los Cómicos de la Legua, y en donde, por cierto, cuentan las malas lenguas que hay muchos aparecidos. Ahí tienen ustedes a Josefa Ramos, hincada sobre el piso de la casa de Juan Caballero y Ocio. Lleva las manos atadas con gruesas cuerdas y sendos grilletes en los pies. Yo calculo que tendrá cuando mucho unos 20 años la chica. Es de tez morena, ojos grandes y negros, enmarcados por espesas pestañas, de facciones delicadas, cuerpo esbelto y atlético y de muy buen porte. Es bastante guapa la bruja, por cierto, y no se necesita mucha imaginación para adivinar por qué es que se ganó el feo mote de la chuparratones. Al parecer, han habido varios ratones, quiero decir hombres débiles, que cayeron en las redes de esta bruja.
cosa que para las otras mujeres de la época no está muy bien visto, sobre todo si tomamos en cuenta que Josefa es casada. Su esposo se llama Juan de la Cruz y es un humilde zapatero que vayan ustedes a saber por qué razón no vive con Josefa, sino en Celaya. Tal vez le dé miedo vivir con una bruja. Y no lo culpo, la mirada de esa mujer es inquietante. Ya le han dicho en repetidas ocasiones que vea al piso, pero a Josefa parece que se le olvida o de plano no le importa. En ocasiones mira al techo como si estuviera viendo cosas de otro mundo y se la ve como ensoñando. Pero de pronto cambia y mira directamente a los ojos a Juan Caballero y Ocio con una profunda ira que parece devorarle el alma. No es la primera vez que Josefa está en aquella casa, respondiendo a un interrogatorio. Años atrás, uno que fuera su amante la acusó ante este mismo tribunal, nada más y nada menos que por el cargo de brujería. El nombre de la víctima en aquel entonces era Juan Patiño, un buen chico español que sufrió lo indecible a manos de la horrorosa chuparratones. Y es que verán, resulta que Josefa y este individuo de apellido Patiño tenían sus que veres, pero un día el joven le dijo que tenían que terminar con aquella relación ilícita, puesto que sus padres habían decidido que se casara con una muchacha decente. Como era de esperarse, Josefa se puso furiosa, pero le hizo creer a Patiño que estaba muy feliz con la noticia de su casamiento. En secreto, mezcló unas hierbas con chocolate y se las dio a beber a Juan como símbolo de despedida. A partir del momento en que Juan bebió aquel extraño menjurje, amigo, el pobre quedó impotente de por vida. Jamás pudo consumar su matrimonio con aquella muchachita de buena familia. Pero no conforme con embrujar a Juan, la feroz Josefa también se las arregló para maldecir a la hermana más pequeña de este. Un día cualquiera, la chuparratones se encontró con aquella niña. La abrazó y desde entonces la menor de los Patiño perdió el sentido de la cordura. Quedó ida, como enloquecida por no sé qué artes malignas. Como comprenderán, la familia Patiño no dudó en acusar a Josefa Ramos. Fueron a casa de Juan Caballero a pedir su ayuda y no solo para ellos, sino para toda la ciudad. No se podía permitir que una bruja que había hecho pacto con el chamuco y que embrujaba a diestra y siniestra se paseara libremente por las calles. Y fue así como detuvieron a Josefa la primera vez. Después de varios interrogatorios en el que le preguntaron 1001 cosas sobre los Patiño, Josefa por fin confesó su crimen. Dijo que era bruja y que una noche había sentido un extraño impulso que la motivó a realizar un pacto con el demonio, pero que ya estaba arrepentida de eso, que todos los días rezaba el rosario como penitencia, que iba a misa y que ya no hacía daño a ninguna persona. También aseguró que nunca se había comido a ningún niño. Juan Caballero, con ese halo de santidad que le caracterizaba, perdonó a la muchacha. Muchos queretanos lo alabaron por su bondad, pero la mayoría no estaban muy de acuerdo con aquella decisión. El Santo Oficio se quedó con los pocos bienes de Josefa, por lo que ésta se tuvo que ir a vivir con Lorenzo Solís, un maestro boticario, y como imaginarán, el chisme se puso aún peor, porque eso despertó el enojo de la sociedad queretana.
Josefa hacía lo que quería, iba y venía a su arbitrio, vivía con el hombre que ella quería, y lo peor de todo es que se atrevía a usar una falda más corta, apenas un faldellín, como le decían en aquella época. Era una transgresora por naturaleza, una herética, y eso enojaba cada día más a la gente. Así estaban las cosas cuando ocurrió lo de las famosas posesiones. Y eso ya es harina de otro costal. A diferencia del pequeño asunto de Patiño, lo de los exorcismos era algo bastante serio. Juan Caballero no iba a permitir que su ciudad se sumiera en el caos y mucho menos que nadie involucrara a sus queridas protegidas, a esas niñas que estaban destinadas a ocupar un espacio en los altares católicos. Inmediatamente después de que se enteró de que la culpable de las posesiones era Josefa Ramos, dio la orden de captura. Necesitaba escuchar lo que tenía que decir aquella endemoniada mujer. Pero a diferencia de la primera vez en la que Josefa confesó sus crímenes, en esta ocasión de los exorcismos y de las posesiones no aceptó ninguno de los cargos. Dijo que ella era inocente, que no había hecho nada de lo que la acusaban, es más, que ni siquiera sabía que se podía hacer algo como eso, que las supuestas niñas santas eran unas hipócritas y mentirosas, que si parecían poseídas seguramente debía ser porque o habían comido peyote o porque de verdad el diablo se les había metido, y que de santas no tenían ni un pelo. Ya se imaginarán que aquellas palabras enfurecieron hasta lo indecible a Juan Caballero y Ocio. Nadie iba a llamar mentirosas a sus niñas, y mucho menos una mugrosa coyota que, por si fuera poco, también se las daba de bruja. La condenó en un abrir y cerrar de ojos, y ya escucharon ustedes la sentencia. Josefa pasó un largo tiempo en las oscuras e insalubres cárceles del Santo Oficio en la Ciudad de México. Vayan ustedes a saber cómo fue que se las ingenió para salir bien librada de aquel lugar tan espantoso, en donde la mayoría de reclusas enfermaba de casi cualquier cosa: tifo, lepra, cólera, peste o lo que se les ocurra. Quizás haya usado un poderoso hechizo de protección. El chiste es que logró salir viva y con perfecta salud. Es verdad que después tuvo que hacer el numerito ese de pasearse semidesnuda a lomos de una mula, mientras unos mercaderes la insultaban y le gritaban a una multitud de curiosos los delitos que había cometido. Pero a Josefa poco le importaba eso. Estaba libre y ya no tendría que compartir el espacio donde dormía con las ratas y demás alimañas que se concentraban en las lóbregas mazmorras de la Inquisición. Después de su estrambótico paseo y de quemarse las manos con cera en la misa que tenía que oír como penitencia, la bruja fue conducida al Hospital Real del Amor de Dios, un recinto con un nombre muy bonito, pero con una realidad que distaba mucho de ser bella. En ese lugar se atendía a todos los que tuvieran alguna enfermedad venérea, especialmente sífilis. Así que ya se podrán imaginar cómo se vivía en aquel lugar. Muchos enfermos de sífilis se volvían locos, enfermos mentales por la falta de medicamentos adecuados. Y Josefa, aunque supiera muchos hechizos, pues no tenía manera de hacerle frente a la ingente cantidad de enfermos que había en aquel hospital.
Por si fuera poco, el director de ese lugar era un tirano en toda regla, que gustaba de maltratar a todos y especialmente a Josefa, un día sí y otro también. Así que la chuparratones, un buen día, agarró sus bártulos y se escapó. Pero nada tonta, fue con las autoridades a pedir que por favor la pusieran en otro lugar. Contó sobre los abusos del director y de todas las barbaridades que ocurrían allá adentro. Pero pues, al final nadie le creyó. La regresaron a que cumpliera su condena y al director le dieron una palmadita cariñosa y le pidieron que se portara bien. Después de servir 5 años en el hospital, a Josefa se le pierde la vista en documentos. No hay nada que diga en dónde vivió o qué fue de ella. Y a simple vista parece que el final de esta historia es un final feliz. Querétaro se libró de una malvada bruja, esta pagó por todas sus fechorías y listo. Las cosas quedaban resueltas. El problema es que no fue así. Las posesiones continuaron y la bruja resultó que no era bruja, sino víctima. A Josefa le habría encantado en realidad tener poderes y hacer todas esas cosas de las que la acusaban, pero lo cierto es que era una mujer común y corriente, cuyo único delito consistía en vivir sola. Parecía que en aquella época la decencia te la daba un marido. El otro delito, imperdonable, era el de pertenecer a uno de los peldaños más bajos en el escalafón social. Josefa Ramos era un blanco fácil en el que recaían todo tipo de acusaciones. Ahora, ustedes se preguntarán, si Josefa era inocente, ¿por qué confesó que era una bruja y que había hecho un pacto y todo eso por aquel asunto de los Patiño? La respuesta es sencilla, y es que los métodos que usaba el Santo Oficio para interrogar eran de todo menos divertidos. Y menos si alguien te había acusado por ser una bruja europea. ¿Qué diferencia puede haber? Hombre, muchísimas. A las nahuali sí que se les aporreaba y se les pegaba, como dicen vulgarmente, hasta con la mano del metate. Y los castigos variaban según los gustos de cada inquisidor. En cambio, con las brujas europeas había todo un manual de tortura. En el Maleus Maleficarum, o martillo de las brujas, se especificaba detalladamente los pasos que debían seguirse para castigar a una sirvienta del demonio. Y lo primero era que desnudaban a sus víctimas y revisaban si tenían lunares o marcas. Entonces, les pinchaban con un punzón filoso. Si la bruja chillaba, entonces había que buscar otro lunar, hasta encontrar uno que no produjera dolor en la víctima. ¿Qué por qué hacían eso? Pues muy simple. Según esto, el diablo marcaba con una señal a las mujeres que habían decidido servirle. Entonces, el inquisidor tenía que descubrir dicha marca. El problema es que a veces esta supuesta señal no estaba en lugares visibles. Te podían clavar el punzón en las fosas nasales, dentro de las orejas, en los ojos o en las partes pudendas. A ver, vamos a ver. ¿Quién tenemos aquí? ¡Ay! Pero si son amigos. ¡Qué hermoso! A Josefa Ramos le habían aplicado aquel tratamiento y, como es de suponerse, confesó cualquier cosa que le dijeran en aquel momento. Además, recuerden que la familia que la había acusado, los Patiño, eran españoles y bastante reconocidos en la sociedad queretana. Cualquier cosa que hubiera dicho la chuparratones no hubiera significado nada. Pero bueno,
Como ya habrá notado, en esta historia nada es lo que parece. La bruja resultó inocente y las doncellas posesas al final resultaron de todo menos santas. Se descubrió que 2 de ellas, en realidad, lo que tenían es que estaban encinta, embarazadas. Pero la próxima semana les contaré más sobre estas doncellas. Hasta pronto.